Buenos días, paz y bien tengan todos ustedes. Queridos estudiantes, padres de familia, el día de hoy vamos a estar explicando un poco sobre la guía que precisamente trata de culminar la primera unidad de este programa de historia de séptimo grado, la historia de Nicaragua. Entonces, bienvenidos y iniciamos. Bien, entonces, para el primer contenido de esta guía es lo que respecta a los vestigios, que los vestigios precisamente son esos aspectos, por ejemplo, hallazgos de osamentas, hallazgos arqueológicos de alguna vasija, podría ser algunos trozos de tela, entre otros. Eso es un vestigio. Entonces vamos a ver cuatro principales de ellos dentro de estos vestigios. La idea de esto es que pueden apoyarse con este mapa y buscar otro en donde van a ubicar precisamente estos cuatro testimonios o vestigios de nuestros primeros habitantes. El primero queda en la ciudad de Estelí. En la ciudad de Estelí, precisamente por los hallazgos encontrados, restos, abrieron un parque donde han encontrado huesos de algunos animales prehistóricos que hasta ahorita, ¿verdad? Pues no teníamos conocimiento, pero a ese lado de Estelí y recordando de que es la región más antigua, entonces es una zona donde tenemos esos hallazgos. Otro es en Monkey Point, precisamente en la costa Caribe, donde en los conchales de Monkey Point se ha encontrado osamenta de una mujer que estaba entre medio de ese montón de conchas vamos a decir así, huesos de peces y de otros animalitos. Entonces, en sí, esos conchales son como si fueran restos de basura para esos primeros personajes, pero para nosotros es de gran importancia porque son antiguos y nos dan una idea de la dieta alimenticia que ellos tenían. Otro, y vamos a decir que resalta siempre en nuestro país, en Managua, en el departamento de Managua, las huellas de Acahualinca, precisamente en el barrio Acahualinca, se ha descubierto pisadas de los primeros seres humanos huyendo de la manifestación de un volcán y por ende, ¿verdad? Pues es preciso decir de que en este lugar no solo hay huellas de seres humanos, también hay de animales. Otro de ellos es en la ciudad de Rivas. En la ciudad de Rivas también, por ser una zona costera, también se han encontrado moluscos o las conchas de esos moluscos que también dan una idea de la antigüedad de nuestro país. Hay algunas personas que lo datan desde 5.000 años, otras de 6.000 años, entonces de antigüedad. Entonces eso se da más que todo por la prueba carbono 14 que se hace siempre. Entonces ahí cumplimos nosotros con ese requisito del mapa ubicando estos cuatro lugares. El otro aspecto son las características de la población precolombina de Nicaragua. Vamos a verla. Dentro de ellas tenemos la agricultura. La agricultura que era la base de la economía del periodo indígena y vamos a decir, participaba toda la familia, hombres, mujeres, niños, ancianos, en el cultivo de ella y era también como una segunda característica de posesión de carácter colectivo. No le pertenecía solo a un grupo, sino que era comunitario de todo. Y si vemos también ahí en la imagen aparece el instrumento del espeque, el cual este instrumento servía para precisamente sembrar.
Otro de ellos es que eran excelentes artesanos, hacían sus instrumentos, herramientas para la cocina. Y entonces vemos de que esa mujer ocupa esa piedra grande en donde ella tritura esos alimentos. De ahí ya vemos que obtiene la preparación, por ejemplo, de las mismas tortillas. Y también, bueno, tenemos las vasijas que tiene al lado. Otro de ellos era el tianguis. El tianguis es el mercado hoy en día. Ese mercado donde se hacen ese intercambio. Antes el intercambio era el trueque, era bastante injusto. Y bueno, viene a salir luego la moneda como el cacao. Vamos a decir, era medio de cambio para ese entonces. Dentro de la organización política que ellos tenían había una organización sociopolítica en sí. La historia nuestra siempre aparece una estratificación, por ejemplo, en la parte de la cúspide, los caciques, en la parte del Pacífico, que le llamaron caciques en sí, acá fue un rey en alguna zona, ¿verdad? Como los Miskitos. Pero hablando de la pirámide en sí, vamos a decir, resaltan dos caciques, el Nicaragua, el Diriangén. Ya después venían los monéxicos, que es el consejo de ancianos, que ellos aportaban ideas al cacique para poder gobernar. Otro de ellos era con respecto a la organización de los artesanos, los campesinos, los esclavos que habían en ese momento. Y cada uno, por ejemplo, si era penado como esclavo, tenía que realizar ciertas acciones que precisamente llegaban a ser esclavo por cierto periodo. Ya podría ser por robar, que lo acusaran por eso, o si no, ¿verdad?, por matar a alguien, que también había otra pena que era la muerte. En los mismos indígenas creían en dioses, en divinidades, y entonces vamos a decir en los fenómenos naturales, en los animales. Entonces cada uno de ellos representaba un dios, pero dentro de ellos los principales tenemos a dos, Tamagastat y Zipaltobal, que eran los creadores de todo lo que existe. A esos mismos dioses había otra característica que eran los sacrificios humanos. Y dentro de ellos tenemos, ¿verdad?, de que en el mismo volcán Masaya se tiraba a las personas para que se calmara este volcán, que ya no hiciera manifestaciones, ¿verdad?, sísmicas, y entonces se calmaba, y eso es lo que creían ellos, y ¿verdad?, por eso realizaban algunos sacrificios humanos en esos lugares. Y bueno, no podía faltar también de que la misma moneda también servía como bebida, y de ello, ¿verdad?, tenemos el fresco de cacao. ¿Qué legado nos dejaron? Aquí vamos a decir que en la guía aparecen dos actividades. En la primera actividad para este otro contenido es que ellos escriban dos párrafos sobre por qué es importante este legado que nos dejaron los primeros habitantes. Y dos, qué legado nos han dejado nuestros abuelitos. Al menos a mí me ha dejado consejos, por ejemplo, ¿verdad? A otras personas les han dejado que anillos, que propiedades. Entonces, en sí, pregúntense, ¿qué les ha dejado sus abuelitos o sus tíos o alguien? ¿Qué les ha dado? Bien, veamos cuál es el legado. En el legado indígena tenemos, por ejemplo, el hilado y el tejido. El algodón, que era una de las partes que también era parte del cultivo, vamos a decir, de ahí hacían o confeccionaban su ropa, pero también de ahí sacaban lo que era las hamacas, aparte de la vestimenta. Hoy en día se puede notar en las hamacas hechas en Masaya, esas coloridas y bonitas tejidas, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos esa idea. Otra de ellas es en la artesanía. En la artesanía, diferentes objetos, algunos de carácter religioso,
y dentro de ellos utilizaban varios colores, el negro, el rojo, el café, el verde, entre otros colores. La educación, la educación ha sido importante siempre y dentro de ello podemos decir de que siempre ha sido de carácter divino y hoy en día también la misma iglesia ha jugado un papel importante en ella y vemos de que aquí el mismo colegio, ¿verdad? Es parte de ello, cómo se ha confiado ese mismo legado a la iglesia para poder en ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. La escritura es otro, pero antes no se entendía, no era igual y ahí es donde se hacían diferentes figuras, diferentes cosas que hoy en día desciframos y otras no, ¿verdad? La numeración, la numeración, el 0, el 1, el 2, también para poder contar los mismos animales o el mismo calendario y llevar una cantidad de días para poder determinar qué actividad podemos hacer, ya sea de siembra, ya sea de las festividades religiosas que se hacían en ese momento. Otro de ellos es en los instrumentos musicales para bailar, para danzar. Y de ahí, por ejemplo, aquí tenemos la ocarina. Aquí también en la costa caribe hay ocarinas que se han descubierto en algunas zonas arqueológicas. El pito hoy en día, la flauta como instrumentos musicales que también se hacían con el mismo bambú. Y bueno, y por último la gastronomía. En la gastronomía tenemos, ¿verdad?, que el maíz, el principal producto o base para que se elaboren nuestros platos típicos. Y de ello, ahí tenemos, por ejemplo, el nacatamal, que es, ¿verdad?, uno de las comidas típicas nacionales. Bien, esto ha sido por todo por hoy. Nos vemos.